16. Hemos desviado temporalmente de Salmo 119. Ya estamos a punto de terminar también ese capítulo precioso sobre la palabra de Dios. Pero debido a que tuvimos nuestra conferencia misionera y que quería enfocar sobre el tema del cumplimiento de la misión del Evangelio, que es en sí no solo ver pecadores ser salvos, pero también pero a la misma vez ser miembros de la Iglesia de Cristo, porque uno que es salvo es simultáneamente o inmediatamente hecho miembro de la Iglesia de Cristo. Podemos decir que espiritualmente es miembro de la Iglesia invisible, la Iglesia universal, que cualquier pecador que es salvo en cualquier parte del mundo, vamos a decir, por ejemplo, en Alemania, es miembro de la Iglesia de Cristo y hermano de Cristo de un pecador que es salvo en Argentina, o en Australia, o en la Filipina. Entonces son miembros de esa misma Iglesia universal invisible, pero no hay ninguna Iglesia universal invisible que es manifestada sin la Iglesia local. La Iglesia universal es manifestada o representada físicamente, visiblemente por la Iglesia local. Sí, se puede decir que en la Iglesia local puede haber miembros de la Iglesia local, gente que asiste a esa iglesia que no son salvos, o a lo mejor al fin se comprueban no ser creyentes genuinos porque no perseveran en la fe y caen y niegan la fe o niegan a Cristo. Pero todos los miembros de la Iglesia Universal de Cristo son creyentes genuinos, verdaderos. Pero ser miembro de la Iglesia Universal sin ser miembro de la Iglesia local. En otra palabra, hay una distinción entre los dos, pero también hay una unidad, una continuidad, que la Iglesia Universal es representada visiblemente en miniatura por la Iglesia local. Entonces estamos aquí en Mateo 16 porque y Jesús hace una promesa. Él promete que Él edificará su iglesia, ¿verdad? Mateo 16, 18, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el mensaje que escuchamos de Paul Lamey, del pastor Paul Lamey, en la conferencia misionera sobre la misión del Evangelio? La misión del Evangelio no puede realizarse sin la iglesia local. No puede realizarse en el sentido que la misión de la iglesia fue engendrada por el Espíritu Santo a través de la proclamación del Evangelio, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, proclamada la palabra sobre quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Salvador, el Señor, el único Salvador. Y camino a conocer a Dios. No hay en ningún otro nombre alguien puede ser salvo que por el nombre de Cristo Jesús. Pero de ahí vemos, de Hechos capítulo 2, la Iglesia Universal se engendró local, porque la Iglesia Universal fue manifestada por la Iglesia local, la Iglesia ahí en Jerusalén. Y de ahí se promulga el Evangelio. Entonces, en la misión del Evangelio, ¿qué resulta? No solo gente salvada, pero esa gente salvada ahora forman iglesias, congregaciones espirituales en cada ciudad donde va el Evangelio y se proclama el Evangelio. Entonces, ven ahí el sitio. Comenzó su iglesia a través de la palabra de Dios y
se va y se reparte, se promulga a través de por sus mensajeros, y entonces se forman más iglesias. En sí, la obra misionera no es la hora de hacer una campaña evangelística y ver gente profesar fe en Cristo y ya, ¿no? Profesan ser Cristo, son bautizados, son discipulados, forman una iglesia, hay liderazgo, y en esa iglesia entonces están preparando a la gente para la obra del ministerio, para que entonces el evangelio sea proclamado por la membresía de esa iglesia, a través de sus palabras, a través también por el ejemplo de santidad que muestran, por su fe, y esas iglesias también apoyan otros ministerios, otras iglesias que están proclamando el evangelio. Eso lo vimos claramente en los mensajes de Paul Lamy en Romanos capítulo 15. Porque Pablo no sin formar iglesias. Sin formar iglesias. No solo empieza y termina con evangelización, pero empieza con evangelización, pero también siga entonces con maduración, con la maduración de los creyentes. Déjame darle un ejemplo rápidamente del ministerio de Pablo. No solo que Colosenses capítulo 1, y yo creo que Paul Lamy citó este texto. Esto es un texto que usamos muchas veces en nuestra iglesia, lo tenemos en nuestra página de web, para que la gente sabe qué es el objetivo de nuestra iglesia. Pero Pablo dijo esto que en sí da resumen a su ministerio. Dice aquí, Colosenses capítulo 1, versículos 27 al 28. Él dijo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, o en sí, la mejor traducción es maduro o completo, en Cristo Jesús a todo hombre. Ir a todas las naciones y hacerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero seguir enseñándolos, observan o que obedezcan todo lo que les enseñamos. Dame otra ilustración, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que dijo Pablo aquí cuando él está exhortando a la iglesia en cómo debe andar. En capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, no deben seguir como seguían antes y como los incrédulos todavía hacían, en la vanidad de su mente, todavía siguiendo las concupiscencias de sus deseos. Ustedes, salvo de ese modo, andando de esa manera, y no deben estar andando como él dice aquí, en el versículo 20 del capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido. En otra palabra, no deberían seguir entregándose a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No deberían seguir andando como los paganos, porque no habían aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús.
El discipulado está ahí mismo, encajado ahí mismo en ese pasaje. La idea es, ustedes no solo recibieron el Evangelio y ahora profesan que Jesús es su Cristo, su Señor, su Salvador, pero fueron instruidos como cristianos. Fueron instruidos sobre quién es Cristo y lo que sus seguidores, los miembros de su iglesia, no habían aprendido Cristo de esa manera. Porque Cristo no enseña, yo te salvo, puedes seguir todavía en tu inmoralidad sexual. O todavía puedes adorar a paganos. O todavía deberías seguir en las drogas. O vivir por tu propia cuenta. Claro que no. Él te salvó para ser Señor de tu vida. Él murió, resucitó, como dice en Romanos 14:9. Él murió y resucitó para este propósito, para ser Señor de ambos, el viviente y de los muertos. Amén. Los vivos y de los muertos. Entonces, cuando se habla del ministerio del Evangelio, el ministerio fue diseñado y ordenado por Cristo a ser centralizado en la iglesia local. Iglesias locales son formados por el Evangelio y la iglesia local es lo que lleva el Evangelio hacia afuera, sea en su comunidad local o sea participante en el ministerio del Evangelio en el mundo, en otra parte del mundo. Entonces era importante para mí enfocarme un poco sobre la importancia de la iglesia como la institución más grande, más importante que tenemos en esta tierra. Y le quería darle 3 razones, por eso la primera razón lo vimos hace 2 semanas, que la iglesia es la institución más importante, más grande en el mundo, debido a su fundación. Su fundación es la palabra de Dios, la revelación de Dios, dada a los apóstoles y profetas, y sobre esa fundación la iglesia fue edificada y es todavía edificada por Cristo para ser un edificio en el cual habita o mora Dios por el Espíritu Santo. Eso lo vimos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Aquí en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, respondiendo a Pedro, ¿quién decís soy yo? Y él dijo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La importancia de la bienaventuranza de la vida de Pedro y la confesión que él da aquí, no es porque solo confesó una doctrina correcta, la doctrina más importante para la vida de la iglesia, pero esa confesión vino por la revelación del Padre. Sí. Y esa es, entonces, cuando vemos en el versículo 18, esa es la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia, o edificará su iglesia del tiempo cuando lo dijo. Y lo hizo. Eso comenzó con la predicación de la palabra de Dios a través de Pedro, porque eso le fue revelado a Pedro. Pero eso sigue, la revelación sigue ahí a todos los apóstoles para que formen entonces la fundación. Y todavía la iglesia es edificada por la palabra de Dios, por la revelación especial de Dios, dada a los apóstoles y profetas, pero ahora preservada como el Nuevo Testamento, y lo tenemos aquí en nuestras manos. Somos todavía, como iglesia, nutrida por esa palabra, y todavía tenemos que vivir esa palabra y aplicar esa palabra y proclamar esa palabra para ver a otros ser, no solamente para ver a otros madurar
en su fe, pero ver a otros venir a la fe en Cristo. Porque el Espíritu Santo activa el poder de su palabra en los corazones de los hombres. Amén. Cuando es predicada, de otros medios. Entonces, debido a esa fundación de la iglesia, vemos otra razón que la iglesia es la institución más grande, más importante en la tierra, y es debido al fundador de la iglesia. Fíjense ahí en versículo 18, esto es obvio. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Jesús, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré. Entonces, Cristo mismo dijo, mira, sobre la revelación de Dios acerca de quién yo soy, Jesús, el que nació en Belén de José y de la Virgen María, con un padre terrenal, José, nacido en Belén, criado en Nazaret, rechazado por su pueblo, crucificado por los romanos, es resucitado de los muertos. Ese Jesús es el Cristo, es el único Salvador. Entonces, la gente necesita saber quién yo soy, y es sobre esa confesión que la iglesia también se identifica, porque ese mismo Jesús, el Cristo, es quien ahora mora en su iglesia, es la cabeza de su iglesia, y es el fundador y edificador de su iglesia. La iglesia también tiene que saber quién es ella, su identidad, y su identidad es en Cristo, y que Cristo requiere de su iglesia. ¿Cómo la edificará? Jesús está aquí, da una promesa en el tiempo futuro: edificaré mi iglesia. Indica que Él creará una comunidad que aún no existía en el momento de su ministerio terrenal. Y esta será una comunidad de comunidades, porque es una iglesia de iglesias, ¿verdad? Las iglesias locales. Y aunque muchos aquí están hablando ven aquí que es la iglesia universal que Él está edificando, y no hay nada malo con ese entendimiento, pero recuerda, tenemos que entender otra vez que hay una continuidad de la manifestación aquí de la iglesia universal. La iglesia universal solo se conoce a través de la iglesia local. Entonces todavía esto se aplica al fin prácticamente a la iglesia local. Está hablando solo de individuos. Claro, la iglesia es compuesta. Tú sabes que yo tengo mi botella ahí. Gracias, Jorge. Claro que la iglesia es compuesta de individuos o de miembros individuales, pero esos miembros individuales son como los órganos o los miembros de su propio cuerpo. Existen para la salud del cuerpo entero. Funcionan la salud del cuerpo entero. Y claro, la salud del cuerpo entero va a afectar la salud espiritual de los miembros individuales. La iglesia tampoco no es un edificio. Es interesante que en Barcelona una católica se llama, yo creo que la iglesia de la Sagrada Familia, ¿por cuántos años ya? Casi 200 años. Todo de la construcción de esa iglesia, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque se está hablando. La iglesia no es
una entidad física en el sentido que no es un edificio, es una comunidad de personas redimidas por la sangre de Cristo, regeneradas por el Espíritu Santo, adoptadas por el Dios el Padre. Entonces la iglesia es la gente. Entonces congregación es una iglesia local. Entonces Cristo está prometiendo, edificando su iglesia que será representada por una comunidad de comunidades. Él prometió a construir o edificar su iglesia. Entonces esto habla que Él es soberano sobre su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Él gobierna su iglesia. Y él entonces es que edifica su iglesia y lo edifica entonces a su manera. Si entonces Él edifica la iglesia a su manera, entonces la iglesia misma, los miembros de su iglesia, van a ser instrumentos de esa edificación. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 12. Es un versículo que da impulso a mi ministerio pastoral. Eso es un versículo que también conmueve nuestra iglesia. Es el objetivo, el significado de la iglesia y de la membresía de la iglesia y la diversidad de sus dones y ministerios y el objetivo de pastores como yo. Bueno, pastores y maestros, versículo 12, a fin están aquí para que perfeccionar, o mejor dicho, preparar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cada creyente, cada miembro de la iglesia es llamado a hacer la obra del ministerio. No solo los pastores. Es una de las cosas que aprecié de los mensajes de Paul, particularmente el mensaje del domingo pasado, es la lista de todos los creyentes que Pablo da, comenzando con Febe, quien es que llevó, yo creo, que llevó la carta de Pablo a los romanos, que es uno de los tratos más importantes, si no a lo mejor más importante o más impactante que ha habido de la Biblia. Es la puerta, la carta a los romanos para él fue la puerta al paraíso. Porque enseña comprensivamente lo que es el Evangelio. Y entonces él da una lista ahí, comenzando con Febe, que es una sierva del Señor. Y entonces todos los individuos y las parejas, no importando qué trasfondo cultural, no importando qué género, hombre, mujer, casado, soltero, que tienen en el ministerio del Evangelio. Fueron participantes en el ministerio del Evangelio. Son instrumentos del Señor para el ministerio del Evangelio y edificar. ¿Qué sería la iglesia? A lo mejor, ¿qué sería el mundo si no había la carta a los romanos? A lo mejor no hubiese una iglesia, o por lo menos una iglesia fuerte, y claro, no hay reforma sin la carta a los romanos, por ejemplo. Gente que abrieron sus hogares para que la iglesia pudiera congregarse y proclamar la palabra de Dios y ser edificada por Cristo a través del ministerio de la palabra, dándole alojamiento a misioneros y etcétera, etcétera. Todos nosotros estamos aquí llamados a participar en el ministerio. Amén. Cada ministerio es importante para la edificación de la iglesia, para el ministerio del Evangelio. Entonces, fíjense aquí, a fin, pastores y maestros están ahí para qué? Al fin, a preparar a los santos para la obra del ministerio.
santos que están haciendo la obra del ministerio. ¿Para qué fin que todo eso se hace? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o medida de la estatura de la... Versículo 16, de quien todo el concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según el crecimiento para ir edificando. Eres una coyuntura, eres un ligamento, eres un órgano. Déjame saber cómo te sientes si te reviento una coyuntura de la rodilla. Dolorido, limitado en su actividad, ¿verdad? Si se te fastidia tu espalda o tienes un corazón débil. Déjame saber cómo sería tu cuerpo. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Cada miembro no solo es importante, cada miembro es necesario como para ser un instrumento del edificador de la iglesia. Qué privilegio ser un instrumento del Señor para edificar su iglesia. Amén. Pero no solo un privilegio, es una... No debe haber un miembro ocioso o vago haciendo nada, solo asistiendo y no participando en la obra del ministerio. Nosotros somos los instrumentos que Cristo usará para edificar su iglesia. Wow. Gloria a Dios. ¿Eres fiel para hacerte útil en las manos del Señor? Y tú me dices, bueno, ya yo soy viejo. No. Tú estás en la carrera de la fe. Amén. Buen corredor, corre hasta el fin, ¿verdad? Gloria a Dios. Hasta el fin. Mientras que tienes mente, tú puedes hacer cualquier cosa. Puedes por lo menos orar para la edificación de la iglesia. Gloria. Orar para la espiritualidad de los otros miembros. Por lo menos eso. No hay nadie que es inútil o que no es importante. Segundo, la iglesia pertenece a Cristo, no le pertenece a ningún hombre. No me pertenece a mí. Muchos hombres dirigen la iglesia, muchos pastores dirigen la iglesia como si están construyendo su propio reino. No es mía en el sentido que esto no es mi reino. A veces los latinos, como aquí, me tratan o tratan a otros pastores como si fueran los reyes de la iglesia. Y yo sé que es un rasgo cultural a dar respeto a los líderes, pero a la misma vez no se confunden. Solo soy un hermano que fue también redimido y adoptado. Y estoy todavía batallando el pecado que mora en mí. Y yo solo soy un instrumento, un miembro del cuerpo. ¿Qué es un cerebro si no hay otros instrumentos? ¿Qué es el cerebro sin el corazón, sin la páncreas, sin los riñones? ¿Qué es el corazón? La iglesia no pertenece a mí, no le pertenece a ningún hombre. Eso quiere decir que la manera entonces de edificar la iglesia tiene que ser a los términos o según los términos, según la dirección de Cristo mismo. Amén. Y claro, uno pertenece al cuerpo de Cristo cuando uno es regenerado por el Espíritu Santo y es bautizado del Espíritu Santo en la iglesia. 1 Corintios capítulo 12. Nada más para recordarle lo que dice ahí.
la membresía en la iglesia universal, por lo menos la salvación, no viene por el bautismo en agua, pero viene por el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso significa que cada miembro verdadero debería entonces manifestar los frutos del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Amén. Hábito de su vida. Esos frutos son las cosas o las acciones, las virtudes, las actitudes que distinguen al creyente genuino de los demás. Y claro, eso solo puede pasar si tiene el Espíritu Santo morando en su vida, y eso significa que uno es creyente. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a él, en otra palabra, no pertenece a Cristo. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él o ella. Y esa es la prueba final, última, que pertenecemos a la familia de Cristo, a la iglesia que está edificando. La pregunta es, ¿eres un miembro de la iglesia de Cristo? Amén. 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 La última razón que le quiero compartir aquí es por qué la iglesia es la institución más grande, más importante sobre la tierra. Es no solo debido a su fundación, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios, que ha sido ahora preservada como el Nuevo Testamento, y no solo debido a su fundador, Jesucristo, pero debido también a su fuerza, la fuerza que Cristo le da a la iglesia, o del ministerio de la iglesia, el ministerio del evangelio en y por medio de la iglesia, que vemos ahí en la última parte del versículo 18. Es también una segunda promesa que vemos ahí en el capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, esta promesa viene o es la primera promesa. En otras palabras, si Cristo no está edificando su iglesia, entonces esta promesa no importa. Segundo, tenemos que entender la implicación aquí, que Satanás, o lo que es representante del Hades aquí, que incluye Satanás y los demonios, no tienen la misma potencia o el mismo poder que Cristo mismo. En otra palabra, lo que vemos aquí es que la razón que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, es por el poder de Cristo morando y manifestándose a través de su iglesia. Entonces, cada creyente verdadero y cada iglesia es más que un vencedor. El pecado, contra la muerte y contra Satanás. La referencia aquí y la imagen del Hades, como nada más hablándose de la muerte física de la tierra, y lo que la única manera que la muerte no prevalecerá contra la iglesia es porque Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso es cierto. Si Cristo no resucita de los muertos, entonces Él no es Cristo. Si Jesús no hace, entonces Él no es. Si Jesús no resucita, entonces no es Cristo, no es el Salvador, porque Él no le puede dar a nadie vida eterna.
no ha conquistado la muerte. Eso tiene razón. Hasta el versículo 21, Cristo hace referencia a su resurrección. Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ven eso es lo que Cristo se está refiriendo aquí. Él resucitará de los muertos y todos esos que creen en Él, que han muerto físicamente, puede haber confianza que de verdad son creyentes, que de verdad están en el cielo, que van a pasar la eternidad en gloria porque serán resucitados los muertos. Eso es verdad, eso es cierto. Pero el uso del Hades sí puede representar la tierra donde van los muertos, en algunas referencias en el Antiguo Testamento. Pero el uso del Hades, la referencia del Hades por Jesús en los evangelios, él se está refiriendo al lugar donde se pasa un tormento consciente, cuando la gente está sufriendo espiritualmente, conscientemente, separado de Dios por toda la eternidad. Ahora, no es el lago del fuego, porque ya el lago del fuego es el último sitio después del juicio final o la sentencia final de Jesús sobre todos los incrédulos que han vivido sobre esta. Él va a hacer una sentencia a cada uno según las obras que han hecho en este mundo como incrédulos. Él va a tomar en cuenta todo eso. Entonces va a haber algunos incrédulos que van a sufrir más que otros. La justicia de Dios. Pero de todas formas, el Hades, si se puede decir que es la cárcel antes de la sentencia, todavía es un lugar donde uno está separado de Dios, separado de la compañía de los justos, separado de la gloria. Es el lugar reservado para Satanás y los demonios y todos esos que mueren en sus pecados. Jesús usa el Hades en Mateo capítulo 11 de esa manera cuando él se refiere a Capernaum en Mateo capítulo 11, cuando dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de... Y en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 23, el destino del hombre rico comparado al destino de Lázaro fue al Hades y ahí está sufriendo. Ese hombre está atormentado ahí en el Hades. Entonces, este es el lugar donde la gente está atormentada. Y aquí representa entonces el dominio de Satanás y de la muerte eterna. De la muerte eterna. Entonces, en esta promesa, Cristo está indicando que Él tiene las llaves, como Él dice en Apocalipsis 1:18. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Porque Él conquistó la muerte y Él es el viviente, el Hijo del Dios viviente. Está vivo para siempre. Entonces, vemos aquí que no prevalecerá la iglesia o contra la edificación de la iglesia. El propósito de las puertas aquí, especialmente en este contexto, es evitar que cualquiera escape de su sitio. Esto no es la protección, la puerta de protegerse de una fuerza que viene de afuera. Esto no es la iglesia atacando
al Hades. La puerta del Hades tratando de mantener esos que están dentro de no salir, Satanás usa la muerte y el temor a la muerte como el obstáculo principal para la construcción de la iglesia. El obstáculo principal contra la construcción o la edificación de la iglesia a través de cegando la gente al ministerio del evangelio, a impedir que la gente venga a la vida, a la luz, al cielo, que no vengan a Cristo para su salvación. Él sabe que si la gente mueren en sus pecados, entonces estarán perdidos y separados de Dios para siempre. Usa a Judas para guiar a Cristo a la cruz. Satanás sabe mucho. Él tiene más conocimiento que nosotros, pero hasta la misma él es el padre de las mentiras. Y en su naturaleza pecaminosa, él está comprensivamente autoengañado. Entonces, en su propia a Judas a llevar a Cristo a donde va a ser crucificado y matado. ¿Okay? Bien. Mientras que está en la tierra, entonces, Jorge es vencido a Dios. ¿Pasó? Cristo no se quedó en la tierra. Cristo nos resucita entre los muertos, entonces todos nosotros estaríamos verdaderamente perdidos y muertos para siempre. Recuerda que no es algo físico donde se cesa la existencia de uno. La muerte es una separación. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma de la persona. Pero la muerte espiritual y la muerte eterna es una separación de la persona, de Dios. Entonces aquí lo que hacen las puertas de Hades es tratar de prevalecer contra la edificación de la iglesia, es tratar de prevenir la gente a llegar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo y conocer la salvación que Él provee por Él mismo, por su muerte y por su resurrección. Uno conoce el evangelio, cuando uno es dado nueva, uno ahora es regenerado, es una nueva creación. Ya uno es resucitado espiritualmente, porque sin Cristo uno es muerto espiritualmente. Esa muerte espiritual es que cuando uno muere en su pecado, hay la muerte eterna. Eso es lo que el Hades quiere prevenir, quedar esas puertas cerradas para que uno no pueda escapar a través del ministerio del evangelio. Uno conoce la salvación, uno ya no es muerto, pero ahora es vivo y ahora es miembro de la iglesia y es otra roca que Cristo usa para qué, para edificar su iglesia. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es demasiado poderoso para las puertas del Hades. Su evangelio es demasiado poderoso. Eso no es lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, que él predica el evangelio porque es el poder de Dios hacia la salvación. Eso nos debe dar alentamiento que Cristo, la hora que Él comenzó en nosotros, como dice Filipenses 1:6, en la hora que Él comenzó en nosotros, Él lo completará. No solo individualmente, pero también en lo que Él está haciendo con la iglesia, con su iglesia. Lo completa.
activado por Dios mismo en la vida de un pecador, las puertas del infierno no pueden impedir que esa persona venga a la vida y sea un miembro eterno de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás y sus legiones, su reino, no vencerán a la iglesia y la iglesia que reposa sobre la autoridad de la palabra de Dios y del poder del Hijo de Dios, y debido entonces a su invencibilidad, es la institución más grande, más importante que Cristo ha creado sobre la tierra, debido a su fundación, debido a su fundador y debido a su fuerza. Amén. Gracias, Señor, que somos miembros de su Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios.